Operación Paperclip. Los científicos nazis que crearon el futuro en el archivo se abre con un susurro que parece cruzar décadas enteras. Una luz tenue parpadea sobre documentos amarillentos, sellados con tinta oscura y un símbolo que alguna vez significó seguridad nacional. La historia oficial dice que la guerra terminó cuando los cañones callaron. Pero los pasillos del poder saben otra cosa. Hay guerras que solo comienzan cuando la última bala cae. Y una de ellas nació en silencio, bajo la sombra de una operación que cambiaría el destino de la humanidad. La llamaron Operación Paperclip. Imagina un mundo que acaba de sobrevivir al horror más profundo. Europa es un cadáver aún tibio, envuelto en humo, ruinas y silencio. Pero mientras el planeta intenta respirar de nuevo, los gigantes del siglo se miran con desconfianza. A través de océanos y fronteras, Estados Unidos y la Unión Soviética, como dos bestias heridas, entienden que la próxima guerra no se peleará con fusiles, sino con cerebros. No buscan soldados, buscan mentes capaces de romper el límite de lo imposible. Es en ese vacío moral donde la Operación Paperclip encuentra su hogar, bajo una lluvia de documentos secretos, nombres borrados y pasados convenientemente olvidados. Cientos de científicos nazis son arrancados de la caída del Tercer Reich y llevados al otro lado del océano, no como prisioneros, no como criminales, sino como tesoros, como piezas clave de un rompecabezas que, si encaja, puede redefinir el poder mundial. La voz de este archivo narra algo inquietante. Mientras muchos celebraban el fin de la oscuridad, aviones indistintivos despegaron en la noche, transportando hombres cuyos conocimientos nacieron entre experimentos inhumanos, laboratorios clandestinos y proyectos que rozaban lo prohibido. Eran físicos, ingenieros, médicos, diseñadores de cohetes y visionarios que habían trabajado en armas tan avanzadas que parecían arrancadas de un futuro que aún no existía. Estados Unidos vio en ellos una oportunidad, una ventaja estratégica, un riesgo que valía la pena tomar. En los sótanos del Pentágono, un grupo especial revisaba expedientes. Cada uno de esos papeles llevaba un clip, uno de papel, y cuando ese clip cambiaba de color, el destino del hombre descrito en esas hojas cambiaba para siempre. No importaban sus crímenes, no importaba su pasado, solo importaba su utilidad. La historia cuenta que la ciencia es neutra, pero quienes la aplican jamás lo son. Y cuando una superpotencia decide adoptar a los ingenieros de su enemigo más oscuro, los principios dejan de pesar frente al poder. Aquellos hombres que alguna vez respondieron a un régimen que estremeció al mundo, ahora caminaban por laboratorios estadounidenses, recibían nuevas identidades y trabajaban para un país que, en teoría, debía juzgarlos. Sin embargo, nadie los tocó, nadie los señaló, nadie podía permitirse perderlos. Muchos creen que la Operación Paperclip fue solo una decisión pragmática. Otros aseguran que fue un pacto con la sombra, porque en esas mentes brillantes también habitaban secretos que jamás deberían mezclarse con la ambición humana. Y sin embargo, así ocurrió. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre una operación militar, es sobre cómo el mundo decidió sacrificar memoria por poder, ética por innovación, justicia por control. Si sientes que estás entrando en un territorio donde las luces comienzan a fallar, es normal. Aquí cada verdad tiene un doble fondo y cada silencio tiene un precio. Si este misterio te está atrapando, suscríbete. Hay secretos que solo revelamos a quienes se atreven a seguir escuchando. La caza de cerebros y el nacimiento del nuevo poder. Cuando los escombros de la guerra aún humeaban, los servicios de inteligencia sabían algo que el mundo no estaba listo para escuchar. La carrera por el futuro ya había comenzado, y quien obtuviera a los científicos más brillantes dominaría no solo las armas, sino también el espacio, la tecnología y el rumbo completo de la humanidad. La Guerra Fría no había nacido todavía, pero su semilla ya respiraba bajo el polvo de Berlín. Y esa semilla era
conocimiento, conocimiento arrancado, comprado, negociado y en ocasiones robado. En los corredores silenciosos del recién formado grupo de objetivos conjuntos, militares y burócratas revisaban carpetas marcadas con tinta roja. Cada nombre representaba una oportunidad que no podían permitir que la Unión Soviética tomara primero. Habían visto lo que aquellos hombres podían construir. Habían visto la precisión de los cohetes que arrasaron Londres, la ingeniería que parecía desafiar la física conocida, los experimentos médicos que horrorizaron al mundo. Era un talento oscuro, sí, pero un talento que nadie quería dejar escapar. Fue entonces cuando Estados Unidos tomó una decisión inquietante: borrar el pasado. Los expedientes de muchos de esos científicos fueron alterados. Los crímenes desaparecieron. Las afiliaciones al partido nazi fueron suavizadas, maquilladas o directamente eliminadas. Así nacieron nuevas identidades para hombres que, hasta hacía muy poco, juraban lealtad al régimen más temido del planeta. La justificación era simple y al mismo tiempo escalofriante: si ellos no los traían, los soviéticos lo harían. La Unión Soviética, por su parte, no se quedó atrás. Conocedores de la magnitud de lo que estaba en juego, comenzaron su propia cacería de cerebros, secuestrando ingenieros, capturando laboratorios completos y trasladando tecnologías enteras hacia tierras congeladas, donde el silencio era obligatorio. Dos gigantes se perseguían por las sombras, midiendo quién lograba quedarse con los genios que, queriéndolo o no, habían sido moldeados por la maquinaria nazi. Mientras tanto, la opinión pública permanecía ciega. El mundo celebraba la victoria aliada, convencido de que la justicia se aplicaría con exactitud y que cada responsable sería juzgado. Pero bajo los festejos se movía una red clandestina de documentos, transportes nocturnos y acuerdos secretos que decidían qué científicos serían juzgados y cuáles serían convertidos en ciudadanos ejemplares de una nueva nación. La presión estratégica era tan grande que incluso los altos mandos comenzaron a temer la magnitud del proyecto. No era solo una operación militar, era un reordenamiento ético, una reescritura de lo permitido. Habían cruzado un umbral del cual ya no había retorno, porque en la búsqueda del poder absoluto, Estados Unidos estaba a punto de incorporar a su propia esencia aquello que alguna vez juró destruir. Y fue así, en silencio, que aquellos científicos comenzaron a trabajar en instalaciones secretas del ejército norteamericano. Algunos diseñaron cohetes que viajarían más lejos que cualquier arma conocida. Otros investigaron la mente humana con métodos cuya sombra aún cae sobre la psicología moderna. Algunos incluso participaron en proyectos aún más oscuros, donde la frontera entre ciencia y moral se desvanecía por completo. En los pasillos, donde se decidía el destino del mundo, una pregunta resonaba con fuerza: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar por la supremacía tecnológica? La respuesta llegaría pronto, y sería tan profunda que aún, décadas después, sigue marcando la historia de la humanidad. Si quieres descubrir cómo estos hombres moldearon el poder de un imperio, suscríbete. Lo que viene a continuación revela la verdadera dimensión del pacto silencioso que creó el futuro. Los experimentos, la mente y el nacimiento de una nueva ciencia. Hay secretos que se ocultan en laboratorios sin ventanas, donde el aire huele a metal quemado y los relojes parecen avanzar con una precisión inhumana. Fue allí, en las profundidades silenciosas de bases militares dispersas por el territorio norteamericano, donde los científicos de la Operación Paperclip comenzaron a trabajar. Pero la historia oficial nunca contó lo que realmente ocurrió en esos laboratorios. No habló de los límites que se rompieron, ni de las preguntas que jamás deberían haber sido formuladas. Algunos de estos hombres se convirtieron en pioneros de la ingeniería moderna. Otros fueron piezas clave de proyectos que parecían extraídos de una novela de ciencia prohibida. Pero también hubo quienes, sin ser mencionados en libros escolares, impulsaron investigaciones que modificarían la relación de la humanidad con su propia mente. En esos espacios herméticos
se sembraron las primeras semillas de programas que años más tarde serían descritos como intentos de manipular la conciencia humana. En aquellos días, la obsesión era clara en entender el control. Control del cuerpo, control del dolor, control de la conducta, control de la mente. Los informes internos hablan de experimentos que hoy serían inadmisibles, pero que en ese entonces se ejecutaban con la frialdad de quien cree estar diseñando el futuro. La idea era simple y aterradora en sí. Podían comprender los mecanismos que gobiernan la voluntad humana. Podrían dominar campos enteros de la guerra psicológica. Aunque muchos documentos siguen clasificados, fragmentos que escaparon a la censura revelan una verdad inquietante. Algunos de estos científicos habían participado durante la guerra en experimentos con prisioneros que buscaban entender los límites del sufrimiento humano. Esa experiencia, aunque repudiable, los convertía en piezas valiosas para un país que quería adelantarse a la Unión Soviética en todos los frentes posibles. Lo que antes era considerado tortura, ahora se disfrazaba de investigación avanzada. No se trataba solo de armamento o cohetes. Estados Unidos quería comprender la maquinaria interna del cerebro, saber cómo inducir comportamientos, cómo alterar percepciones, cómo crear reacciones involuntarias. Era conocimiento oscuro, sí, pero también era poder. Y en una guerra que se estaba gestando en silencio, cualquier ventaja era aceptada. Los archivos filtrados sugieren que muchos de estos proyectos exploraron sustancias, estímulos eléctricos e incluso técnicas sensoriales diseñadas para quebrar la resistencia mental. Aquellos experimentos sentaron precedentes para investigaciones posteriores, algunas tan polémicas que todavía hoy son citadas como el inicio de una era donde la línea entre ciencia y manipulación se volvió casi invisible. Mientras tanto, los científicos trabajaban con precisión meticulosa, aparentemente ajenos al vacío moral que los rodeaba. Para ellos, no había víctimas, solo modelos, variables, hipótesis y resultados. Creían que estaban construyendo las bases de una ciencia nueva, una ciencia que permitiría controlar lo incontrolable. Pero la pregunta siempre fue la misma. ¿Qué ocurre cuando una nación se permite absorber las sombras de su enemigo? ¿Qué sucede con la identidad moral de un país cuando decide que la utilidad científica justifica cualquier pasado? La mente humana no olvidará fácilmente que aquellos hombres recibieron protección, salarios, hogares tranquilos y laboratorios equipados, mientras el mundo creía que la justicia estaba siendo realizada. Y sin embargo, de esa misma oscuridad surgieron avances que transformaron nuestra relación con la tecnología, el espacio e incluso la psicología moderna. Fue un pacto ambiguo, un intercambio en el que nadie salió completamente limpio, un acuerdo silencioso que nos recuerda que el futuro no siempre nace de la luz, sino, en ocasiones, de los lugares donde preferimos no mirar. Si este viaje te está revelando más de lo que imaginabas, suscríbete. Hay verdades enterradas que solo compartimos con quienes se atreven a seguir descendiendo. El futuro forjado en la sombra en cohetes, guerras silenciosas y tecnologías que no debían existir. Hay momentos en la historia en los que el destino humano parece inclinarse hacia un punto que nadie puede ver, pero que todos pueden sentir. La operación Paperclip creó uno de esos puntos, mientras la opinión pública imaginaba un posguerra dedicado a reconstruir ciudades y sanar heridas. En los laboratorios del sur de Estados Unidos se diseñaba la arquitectura de un futuro completamente distinto, uno que no nació de la paz, sino de la necesidad de controlar el cielo, la mente y, quizá, algo más profundo, entre los científicos traídos desde Alemania. Uno de los nombres más conocidos fue el de Werner von Braun, visionario, ingeniero brillante, creador de los cohetes que sembraron miedo en Europa durante la guerra. Pero ahora, bajo una nueva bandera, se convirtió en uno de los padres del programa espacial estadounidense. Con él llegaron ecuaciones que parecían descender de un conocimiento adelantado
a su tiempo, ideas que empujaban la tecnología hacia un territorio que incluso los ingenieros norteamericanos observaban con asombro y sospecha. Muchos de los avances que llevaron al hombre a la luna nacieron de ese pacto silencioso: motores, sistemas de guiado, combustibles experimentales, diseños metálicos imposibles para la época. Todo surgió de una combinación inquietante entre ambición norteamericana y genio alemán. Fue un matrimonio pragmático, frío, calculado y, sin embargo, de él emergió una revolución tecnológica que alteró para siempre la forma en la que entendemos el espacio y nuestro lugar en él. Pero la operación Paperclip no se limitó a la exploración celeste. Detrás de puertas reforzadas nacieron proyectos que serían la columna vertebral de la Guerra Fría: misiles intercontinentales, vehículos hipersónicos, sistemas de vigilancia y tecnologías de espionaje que permitían observar incluso a quienes se creían ocultos. De esos laboratorios salieron ideas tan avanzadas que parecían desafiar la lógica humana. Se dice que algunos prototipos jamás vieron la luz porque los propios militares temían lo que significaría liberarlos. Y no solo fue tecnología física. En habitaciones aisladas se desarrollaron métodos para influir en la psique humana, para alterar comportamientos, para inducir estados mentales específicos. La ciencia, que nació bajo la sombra del nazismo, tomó nuevas formas en suelo estadounidense, formas más discretas, más sofisticadas y, en ocasiones, aún más inquietantes. Las agencias de inteligencia comprendieron rápido que el mundo ya no se dividiría por territorios, sino por información. Por eso, muchos de los científicos reclutados fueron llevados a colaborar en proyectos de análisis, descifrado, manipulación y percepción sensorial. Habían trabajado bajo un régimen que buscaba controlar cada aspecto de la existencia humana. Para sus nuevos empleadores, esa experiencia era invaluable. Y mientras todo esto ocurría, el relato público hablaba de prosperidad, democracia y libertad. Las calles estadounidenses vivían un boom económico sin precedentes, mientras en la sombra crecían tecnologías que podían borrar ciudades enteras con un solo lanzamiento o influir en la mente humana sin que ésta lo percibiera. Era un mundo partido en dos: la superficie luminosa de la paz y las profundidades donde se fabricaba un poder nunca antes visto. El futuro que habitamos hoy no nació de forma inocente. Fue moldeado por manos que acariciaron tanto el genio como el horror. Al final, el verdadero misterio no es lo que aquellos científicos construyeron, sino lo que destruyeron en el proceso: la frontera moral que alguna vez separó lo permitido de lo impensable. El precio del futuro y el silencio que aún no sigue en la historia oficial dice que el mundo entró en una nueva era de progreso tras la guerra, que la ciencia floreció, que el espacio se abrió, que la humanidad avanzó hacia una modernidad luminosa. Pero entre los pliegues de esa narrativa, como sombras que se niegan a disiparse, permanece una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿a qué costo se construyó ese futuro? La operación Paperclip continúa siendo una cicatriz que divide a quienes creen en la ciencia como salvación y a quienes entienden que, a veces, el conocimiento nace del sufrimiento que nunca debió existir. Aquel pacto silencioso no solo elevó el poder de una nación, también borró nombres de listas que debieron ser juzgadas, silenció historias que nunca obtuvieron justicia y otorgó inmunidad a quienes participaron en actos que la humanidad prometió no repetir jamás. Sin embargo, la paradoja está ahí, suspendida como una llama que no se apaga. De esa oscuridad surgieron los cohetes que llevaron al hombre más allá de la atmósfera, las tecnologías que definieron la Guerra Fría, los avances que hoy sostienen al mundo moderno. Fue una transacción moral imposible de justificar, pero demasiado estratégica para rechazar. Las decisiones tomadas en aquellos años reconstruyeron el tablero mundial, convirtieron a Estados Unidos en un imperio tecnológico capaz de mirar a la Unión Soviética sin temor. Impulsaron una carrera hacia el cielo que transformó la percepción humana del universo, y sembraron bases para programas que,
Décadas después, aún despiertan preguntas inquietantes sobre los límites éticos de la ciencia. Lo más perturbador es que la operación Paperclip se volvió un precedente. Demostró que, bajo la necesidad de poder, cualquier país puede mirar hacia otro lado, que a veces el pasado puede ser editado, que los crímenes pueden convertirse en credenciales si la utilidad pesa más que la moral. Y desde entonces, cada secreto militar, cada avance inesperado, cada experimento inexplicable, parece llevar la sombra de aquella operación pegada a su origen. Este no es solo un relato sobre una operación clandestina, es un recordatorio de que el progreso no siempre nace de la luz. A veces surge de decisiones que el mundo prefiere no recordar, de pactos invisibles, de archivos sellados que solo se abren cuando ya es demasiado tarde. Y mientras el mundo actual sigue avanzando con rapidez, muchas de las tecnologías y metodologías desarrolladas por aquellos científicos continúan ocultas en laboratorios que jamás han sido fotografiados. Quizás seguimos viviendo dentro de un legado que nunca eligió la humanidad.